Dar este tema en la línea de Mega Noticias TVC. Tenemos al doctor Carlos Alba, profesor e investigador del Colegio de México. Doctor, un gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco y Alejandro? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarles. Muchísimas gracias. Bueno, se está llevando a cabo este seminario sobre el trabajo y desigualdades, TRADES, diálogo virtual con María Rosete, el impacto del COVID-19 en las personas que trabajan en los espacios públicos. Esto se está desarrollando, doctor. ¿Cuál es el impacto? A ver, ¿qué impacto tiene el COVID en estas personas? Bueno, podemos dividir el impacto en un ámbito de salud y en otro ámbito económico, pero indudablemente estas personas son las que más están sufriendo esta crisis de la pandemia, porque no tienen, son gentes pobres o muy pobres. La mayoría de ellas no tienen el salario mínimo y viven al día de su trabajo. Son personas que no han podido ser incorporadas a empleos formales, ni por el gobierno, ni por el sector privado, y entonces han tenido a través del tiempo que inventar su propio empleo para sobrevivir. Entonces, ellos ante esta pandemia, pues por un lado tienen la prohibición de salir. Por otro lado, aunque salgan, no pueden vender porque no tienen compradores, por un lado, y por otro lado tampoco tienen provisiones para vender, porque la mayoría de ellas, de las que trabajan en los sectores populares, en la vía pública, ahora venden productos globales, principalmente de China. China desde hace más de 2 meses tiene su mercado cerrado, el gran mercado de Yibú, del que se proveen todas estas personas. Entonces, ni tienen mercancías que vender, ni tienen compradores a la vista, y además tienen la prohibición de no vender. Entonces, de no salir a la calle. Entonces, pues su problema es bastante grave, porque la mayor parte de las personas son de ingresos muy bajos, sus viviendas son muy pequeñas, algunas están con hacinamiento y pues se las están viendo muy difícil. Algunas tienen que reducir su dieta alimenticia, por ejemplo, nos han comentado. Otras tienen problemas para calentar su comida porque no tienen con qué comprar el gas. Son problemas muy concretos, muy cotidianos, pero muy importantes. Además, en cuanto a salud, por las mismas condiciones de trabajo y los espacios donde están, han sido muchas de ellas contagiadas y han fallecido varias de ellas, de las que nosotros conocemos. Hoy en la mañana, en este diálogo virtual con la diputada Rosete, estuvieron vinculados con ella preguntándole 100 personas a través del Zoom y de varios países, personas que trabajan sobre estos temas en otros países y querían ver también cómo nos está yendo a nosotros. Entonces el panorama está muy difícil para estas personas. Adelante, Alejandro. Doctor Carlos, sí, preguntarle sobre la reacción, ¿usted cómo evalúa que ha sido por parte del gobierno federal? Hemos visto que han crecido estos padrones de los programas sociales, estos programas del bienestar, pero ¿van a ser suficientes para afrontar esta crisis? ¿Y qué tiene que hacer el gobierno debido a que ahora se desnudó esta desigualdad, la pobreza en la que viven miles de mexicanos? Bueno, justamente es una de las preguntas que le hicieron a María Rosete, que es la líder del Frente Metropolitano de Organizaciones Populares, que es enorme. Y entonces ella nos dijo que los programas que se han anunciado por parte del gobierno pueden estarse repartiendo en muchas partes, que a ellos no les ha llegado. A estos vendedores no les ha llegado aquí. Yo he escuchado, por otro lado, a vendedores que dicen que no saben dónde, que oyen que hay estos programas, pero no saben cuáles son los mecanismos para acceder a los apoyos, a esos créditos que, aunque son pequeños, pues para muchas gentes que están en situación de pobreza son muy importantes. Entonces yo creo que probablemente el gobierno pues está rebasado por el problema, y para muchas personas no han llegado los apoyos que necesitan. No, bueno, y en muchos de los casos, doctor, no van a llegar, y uno vuelve a preguntarse, ¿y de dónde todo ese dinero? ¿De dónde va a salir ese dinero de apoyos? En efecto, yo creo que
Es más grande la pobreza que los recursos disponibles para atenderla. Y pues el problema será muy grave, más grave que otras crisis que hemos tenido, probablemente más grave que la crisis del 29-32, ¿no? Lo que no sabemos... Que no vivimos, doctor. ¿Perdón? Que no vivimos, ni usted ni yo. Que no vivimos, pero que sabemos que fue la crisis más grande del siglo XX. Doctor, así es. ¿Qué pasa con el papel de las empresas? Yo recuerdo, Paco, también no me dejarás mentir, estos foros que organizó el Consejo Coordinador Empresarial para exigirle al gobierno federal, pedirle, presentarle propuestas de que pues recuperara los empleos a través de estas grandes corporaciones. ¿Qué papel hubiera jugado este sector si el gobierno no los hubiera frenado? Bueno, yo creo que no hay una separación entre la economía formal y la economía informal. Muchas empresas grandes tienen vinculación con la economía informal. Las personas que se dedican a las actividades informales compran muchos productos de la economía formal. Compran gasolina, compran materias primas, utilizan máquinas de uso, venden productos que están a punto de fenecer en la economía formal. En fin, hay una articulación y no es muy propio, me parece, aunque ustedes no lo han hecho aquí, hablar de dos economías separadas, la formal y la informal. Pero la pregunta de qué pasaría si no hubiera frenado el gobierno a las empresas, bueno, yo no sé si las frenó. El gobierno había dicho y había en sus planes era apoyar a los más necesitados o los más urgidos. Sería ideal que pudiera apoyar a todos, pero aquí pues se vio que la intención era apoyar a los que estaban en la verdadera base de la pirámide social, pero ni siquiera a esa base se puede cubrir plenamente, no hay recursos disponibles que alcancen. Pues vaya situación, doctor, y esto hay que sumarle que va a dar como resultado en el tema de la pobreza, en el tema del desempleo primero y luego en la pobreza, va a generar muchos problemas para este país. En efecto, hace poco tiempo con otros colegas hicimos un estudio sobre cómo ha evolucionado la pobreza y la desigualdad en el siglo XX, del 2000 a 2018, y observamos cómo la crisis del 2008-2009 había tenido un impacto tremendo en la desigualdad y en la pobreza, a tal punto que tardó 10 años en recuperarse el poder adquisitivo que había en 2007. Hasta 2017 se alcanzó el poder adquisitivo del 7. Pero además esta crisis, y yo creo que va a ser similar a la de ahora, tuvo efectos diferenciados dependiendo de si eran hombres o mujeres. Afectó más a las mujeres que a los hombres. También dependía de si eran jóvenes o no jóvenes. Afectó mucho más la crisis del 2007 a los jóvenes que a las personas mayores. Y curiosamente, la crisis del 2008 provocó una cierta igualación entre los sectores medios y los sectores más pobres. O sea que hubo menos desigualdad aparentemente, pero no porque hubiera una mejoría en los sectores más pobres, sino porque hubo una disminución del poder adquisitivo de los sectores medios. O sea, hubo para utilizar el lenguaje de Fernando Cortés y Rosa María Rubalcaba, hubo una equidad por empobrecimiento. Yo creo que esta crisis va a provocar también desigualdades fuertes entre el norte y el sur, entre jóvenes y viejos, entre hombres y mujeres, entre personas con más y con menos escolaridad. Sí. Doctor Carlos, me gustaría también puntualizar en este tema de la pobreza. ¿A cuánto se nos va a ir el rezago de la desigualdad y la pobreza? Algunas industrias prevén su recuperación en 1 o 2 años, pero la pobreza llevamos décadas rezagados. ¿Cuánto tiempo más se nos puede ir? Ojalá que fuera pocos años, pero es dificilísimo decir eso porque casi diría que en México es un problema centenario.
Cuando vino Alejandro de Humboldt a México y nombró a la calle Madero y al centro de la ciudad de los Palacios, dijo que de los países que le había tocado visitar a él, en ninguno había notado tanta desigualdad como en este. Es un problema de largo plazo y yo creo que tomará décadas para que podamos salir de él si se toman políticas en un sentido correcto, ¿no? Oye, doctor, en el corto plazo no podemos pensar que se sale de la pobreza porque una persona va a recibir del gobierno una cantidad cada mes y con eso ya pasó de un umbral a otro umbral. Si se le retira ese apoyo, vuelve a caer en la pobreza. Lo importante es que la economía en su conjunto tenga la capacidad de que esa persona pueda salir por sus propios medios o por otra empresa, por otra actividad productiva, más adelante y por sí misma, que sea autosustentable y no que sea un sujeto de ayuda permanente a largo plazo, ¿no? Sí, y te estaba yo interrumpiendo, doctor. Llevamos décadas de escuchar discursos de políticos en este país, de cualquier inclinación que quieras, todos diciendo que van a acabar con la pobreza, y la pobreza sigue no solamente ahí, sino creciendo. Y así seguirá mientras efectivamente, como bien dices, no haya políticas específicas y bien orientadas para verdaderamente no dar dádivas, sino ayudar a la gente a salir de la pobreza. Te agradezco enorme, doctor. Al contrario, Francisco y Alejandro, les agradezco mucho. Un saludo y hasta pronto. Muchísimas gracias. Es el doctor Carlos Alba. Muchas gracias. Igualmente, coordinador del Seminario sobre Trabajo y Desigualdad del Colegio de México. Interesante, Alejandro, sin duda, todos estos temas y, bueno, lamentablemente no hay salida, no vemos salida ni para el tema de la economía informal, que pues ahí está y no puede dejar de trabajar, como el tema de la pobreza y del desempleo, Alejandro.